Muy buenos días con todas y todos que nos siguen a través de todos los medios. Mi agradecimiento pues hoy día a nuestros expositores que van a desarrollar el tema los desafíos de la sociología ante el nuevo mundo del trabajo. Nos acompañan el doctor Alberto Bielakowski, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, maestro de la Universidad de Buenos Aires y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos acompaña también la magíster Carmen Vildoso, es ministra de de Trabajo en el Perú y destacada socióloga peruana. Asimismo, Adrián Sotelo, el doctor Adrián Sotelo Valencia, profesor, doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, el tema que hoy día vamos a dialogar y gracias a la exposición, nos hace pensar el futuro y el presente del mundo del trabajo. Cuando Jeremy Rifkin decía en su libro El fin del trabajo, que se iba al mundo del trabajo de la primera y segunda revolución industrial, tenía razón. Pero en verdad, la cuarta o tercera revolución industrial está trayendo profundas transformaciones en el mundo del trabajo, unida a la transformación del capitalismo, los capitalismos en el mundo. Dentro de este proceso de una profunda crisis civilizatoria, más aún como vamos viendo con la guerra en Rusia y Ucrania, que está trastocando todas las relaciones, no solamente del mundo del trabajo, sino las relaciones sociales y de poder. Una transición de la unipolaridad a la multipolaridad mundial. En este proceso de cambio tan profundo, dialogar sobre las transformaciones del mundo del trabajo es clave, central. No podríamos comprender la vida, el presente y el futuro si no comprendemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en las transformaciones del mundo del trabajo. Por ello, una vez más, en nombre de mi presidencia, del Comité Directivo y del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, agradezco al maestro Alberto Bielakowski, a mi colega y compañera de la Universidad Nacional de mi alma mater, Carmen Vildoso, y Adrián Sotelo por acompañarnos hoy día. Dejo en el uso de la palabra para la primera participación al doctor Alberto Bielakowski. Profesor Alberto Bielakowski, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradezco enormemente la invitación y este tema que nos es común a los panelistas que compartimos hoy, compañeros, compañeras. ¿Cómo comenzar con este tema tan amplio, tan extenso y a la vez tan profundo, ¿no? Yo partiría de algunas hipótesis, unas hipótesis bastante sencillas para avanzar. Quiero decir que son complejas, pero las haré lo más sencillo posible para poder avanzar con los tiempos. Basados en el materialismo dialéctico, había una idea, una hipótesis, de que el crecimiento el desarrollo de las fuerzas productivas culminarían con una convergencia, con el salto o con la conciencia para sí del proletariado. Es decir, a medida que avanza la cultura, especialmente la ciencia y la tecnología, los modos de producción, pari passu las anteriores, las relaciones iban a requebrajarse, no iban a poder sostener el estatus anterior. Esa es la hipótesis, ¿no? El desarrollo conduce, algo así como el desarrollo conduce a la conciencia proletaria. Esta hipótesis es la más frágil, luego me detengo en ello. Las más
digamos, proyectadas o con proyección verificable, es el incremento del ejército de reserva y más aún el empobrecimiento de la fuerza de trabajo a medida que la acumulación del capital y la concentración se acentúa. La otra hipótesis es qué hacemos con los medios de producción en la medida de su complejidad, porque distribuir la propiedad de los medios de producción es o no es más accesible que en el siglo XIX, época donde se lanzan estas hipótesis, al XXI. ¿Cómo es ese tránsito en estos 2 siglos? Y creo que ahí tenemos un escollo bastante grande. Veamos esto del ejército de reserva. Tomé de OIT números muy rápidos, pero en el desempleo en el mundo abarca, es decir, quien busca trabajo y no lo encuentra, abarca 200 millones de personas. Si se le suma el subempleo, según la OIT, son 1.000 millones en el planeta que buscan trabajo o quieren ampliar su trabajo, de manera que es insatisfactorio lo que tienen como trabajo. En fin, el empleo o subempleo. En América Latina, en el año pasado, hay 28 millones de desempleados. Todas las cuentas dicen que todo se ha incrementado y se ha incrementado mucho más que las proyecciones. OIT separa. Veamos indigencia, o sea, pobreza extrema, hambre. No poder cumplir las necesidades vitales. 28 millones de personas no cumplen estadísticamente estas necesidades vitales. Están al borde de la muerte. Pero cercanos al borde de la muerte son 200 millones de personas, un tercio de la población de América Latina promedio. En la Argentina estábamos arriba del promedio, ahora estamos bajando un poco, pero en general puede haber más, puede haber menos. Un tercio de la población en América Latina sufre pobreza. Estas 2 hipótesis, no la de fuerzas productivas que estábamos hablando, que es la más frágil y la que creo que no se cumple, estas 2 se han cumplido, o por lo menos se registran en paralelo o de modo homólogo. Esta fragilidad es la del empleo, porque como en la Argentina y otros países en América Latina, de los empleados, pobreza, indigencia, no son solo de desocupados del ejército de reserva, sino que cubre a los que están empleados. 1 de cada 2 trabajadores empleados trabaja en informalidad. O sea que está al borde de la pobreza y está al borde de la indigencia. Están amenazados. O sea que si ampliamos el concepto de ejército de reserva, es como una pulsión de empuje hasta el borde del sistema. No fuera. Bueno, ahí hay largas discusiones sobre marginalidad. No fue, para mí no fuera, sino dentro del metabolismo del sistema, que es extintivo. ¿Cómo demostramos? Pasamos a otro punto ahora, de estas hipótesis enunciadas, pasamos a explorarlas. Hay un contexto general, ideológico, superestructural, cuya hegemonía, estimo, tiene por lo menos medio siglo. Digo por lo menos
porque podría extenderme más, desde el 47, donde se expande el pensamiento neoliberal, y esta fase capitalista neoliberal va desde los 70, se acelera en los 90 y se consolida en los 2000. Por supuesto que hay variantes en América Latina antineoliberales. Ahora, ¿cuáles son los dos modelos en los que se encuentra el trabajo como relación social en esta forma superestructural en debate? Ambos modelos más que luchan por la hegemonía se mantienen dentro del sistema capitalista y dentro del sistema político democrático, también liberal o cuasi liberal, dentro de estos dos modelos, el neoliberal y el progresista, o si ustedes quieren, el popular, en algunos casos populista, no de derecha sino progresista, ¿no? Como el Grupo de Puebla, o como el Grupo Ecosocial, de manifiestos ecosociales. Entonces, ¿cuáles son las claves? Las claves son en el liberalismo, del nuevo liberalismo o neoliberalismo: individualismo, propiedad privada, mercado. Estas son las tres claves. Y hay una uniformidad y una amalgama. Mientras que por el otro es la perspectiva colectiva o la agregación colectiva, los bienes comunes y el sector público o el Estado. Y estos dos modelos, en sus formas más icónicas, confrontan. Por supuesto que hay mixturas en la práctica, pero en el debate de la academia todavía no se ha librado, francamente, esta oposición. Si bien hay modelos de mirar la realidad del trabajo, todavía no se visualiza una forma sintética de la lucha por la hegemonía en este sentido. Después puedo aclarar esto, que es complejo, pero para no alejarme del tema del trabajo, como relación social, como materialidad. ¿En qué sentido decimos que el trabajo, voy a decir algo audaz, es una categoría que, si yo la asocio durante 5 siglos al empleo, o formas de cuasi empleo, o formas de no empleo pero ligadas a la cadena de empleo, tiene un significado extintivo? O sea, siempre tiene dentro una masa trabajadora extinguible. Y estoy siguiendo a Aníbal Quijano, a Wallenstein, etc. Es decir, comienza con la servidumbre y el genocidio y todo lo que se quiere, la esclavitud de los pueblos originarios en América Latina, y son masas donde este colonial capitalismo, yo diferencio colonial capitalismo y al capitalismo actual colonial, con una corriente que podríamos denominar de trabajo bajo el sistema de servidumbre. Cuando se agota y se extingue, porque además se extingue materialmente, comienza la migración, el secuestro. Michel Foucault, trabajo africana para traerla a Norteamérica, a Centroamérica y América del Sur. América. O sea que hay una etapa de esclavitud también mortífera.
No se escucha, Jaime. Me volví a conectar. Sí, No se escuchó, me parece, lo último. sí, No bien, sé si sí, ahora se estamos cortó, bien. se cortó Alberto, pero sigue nomás, está muy bien, ahora se te escucha. Bien. Bueno, decía que entonces se produce un proceso que está teñido de los mortíferos, de la necropolítica, Membé, ¿no? Voy diciendo autores simplemente de esa manera. Luego viene el proceso de población sobrante, excedente de Europa. Y viene la inmigración. No es todo por lo mortífero, que implica quedarse como sobrepoblación excedente, hambreada en Europa. Y finalmente, esto se puede demostrar con cifras, ¿no? No del todo fiables en algunos casos, pero son grandes masas, millones de trabajadores. Y por último tenemos esta última etapa cuando se agota la migración, que es la de pobreza, que ya puse las condiciones. Es decir, que siempre hay una población dentro de lo que llamamos masa trabajadora, fuerza de trabajo, que opera sobre el sistema de trabajo como población extinguible. Y esto se ha ampliado, ¿no? 50% de población trabajadora en la informalidad, lo cual significa descarte o imposibilidad legal, etc. Vamos al tema de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces vemos que hay este trabajo, ¿no? Los teóricos dicen el trabajo que crea, que recrea, que tienen una forma, digamos, utópica sobre el trabajo. De hecho, los políticos hablan como el trabajo y no hablan del ingreso universal, algunos sí, pero muy pocos por ahora. Es decir, que el trabajo como tabla, pero ni la observación de larguísima duración, ni la observación actual da como, ni las proyecciones indican que el trabajo igual empleo, trabajo mercancía, sea la tabla de salvación, sea el Estado o sea las formas privadas capitalistas. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas. En realidad, aquí somos nosotros. Yo esto lo llevo a que somos nosotros. Somos los científicos, los intelectuales que formamos parte del sistema científico-tecnológico, que es parte del intelecto social, que es parte fundamental de las fuerzas productivas, ¿no? Por supuesto que tienen esa complejidad, seguramente Adrián me corregirá, pero esta sería un poco la idea. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas avanzan, pero avanzan de dos modos. Una con sentido de concentración capitalista, ¿no? Como las patentes de propiedad intelectual, que son por millones en el mundo, China, Estados Unidos, Japón, Europa, Corea del Sur, entre los que monopolizan las patentes. Está siendo ocupado por las patentes de propiedad intelectual. Con lo cual, las fuerzas productivas tienen un sentido, una guía. Y también dicen, el manifiesto aceleracionista, el cambio científico, es decir, ese barde de cambio científico que va por otro lado, ¿no? Que quiere abrirse por la crítica, que quiere abrirse por el desarrollo, por la distribución, por la equidad. Pero estas fuerzas productivas dominantes, de las cuales nosotros somos parte, quiero decir que el mundo intelectual, los científicos, nuestros colegas de ciencias exactas, naturales, ingeniería, que van a terminar en industrias bélicas, farmacéuticas, que alimentan los descubrimientos que dan lugar a las patentes, forman parte de lo que
ya se dijo en la apertura, se mencionó mucho a González Casanova, él dice, hay un bloque en la avanzada de la ciencia y este bloque conforma la dominación. Este bloque está conformado, estoy haciendo una mezcla con Gramsci por lo de bloque, es decir, está conformado por corporaciones, ciencia y Estado. Es decir, que a los trabajadores intelectuales y los propios trabajadores se encuentran limitados, unos contribuyendo, quiera ser consciente o inconsciente, en este proceso, en este metabolismo, pero lo cierto es que hay todo un debate de la fuerza productiva. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tema de la conciencia, porque estamos hablando de ideologías, de intelecto social, de todo lo que forma la posibilidad de tomar conciencia de la explotación, de la extinción, de la depredación. Entonces, yo creo, con esto lo que quiero decir, es que quizá los estudios del trabajo deben pensar la caída del mito del trabajo en esta dominación que estoy describiendo. Es decir, no es cómo agrandar el trabajo, sino cómo reducir el trabajo empleo. Esto me parece que es el dilema. El dilema ya no se trata ni de un trabajo decente, que es una cobertura, ni del trabajo digno, sino cómo este se reduce. Es decir, cómo la relación de dependencia se vuelve soberanía laboral. Este es, me parece, el dilema. Porque todas estas hipótesis anima a decir que esto que llamamos trabajo, que es trabajo, mercancía, que es trabajo, empleo, no es en la tabla de salvación, por más que se produzca, que no se produce, la teoría del derrame. Es decir, que si hay más, no, pruebas al canto, la Argentina creció 10% el año pasado, saliendo de la pandemia, y eso no significó que haya mejorado la distribución del ingreso, o apenas mejoró. Es decir, no fue pari passu esa distribución de ese desarrollo. Entonces, yo creo que esta amenaza de dilución del trabajo en la relación de dependencia directa en una máscara de relación de dependencia fuerte o más fuerte a través de la precariedad, la flexibilidad y la informalidad. Entonces yo diría, para ir ya concluyendo, o por lo menos en la fase final de esta primera presentación, que requiere algunos elementos poner en debate. El primero nos concierne a nosotros. Se requiere un giro del paradigma científico-tecnológico. Digo porque muchos de nosotros hemos ocupado o están ocupando lugares claves en los procesos de producción de conocimiento, en universidades, en centros de producción científica, etc. Y esto provee al metabolismo. De hecho, bueno, no me detendré. Entonces, en este giro del paradigma, el dilema está en descubrir, horadar, hendir el individualismo epistémico. Es decir, toda la academia ha avanzado en las formas individuales de métricas, evaluaciones, productividad, contrataciones individuales. No hay lugar para el pensamiento colectivo, es decir, la factura de la sinergia entre pensamientos que nosotros llamamos coproducción, otros llaman colaboración, otros llaman producción horizontal del conocimiento, otros llaman sociopraxis.
Es decir, hay muchas maneras, investigación-acción, hay muchas maneras de decir que la academia debe dar lugar radicalmente al pensamiento colectivo, no excluyentemente, sin lo individual, sino que debe estar al menos en forma parcial o al menos en forma intentando una equivalencia, porque esto requiere, ¿no? Los estudios de pobreza dan cuenta de eso. Ahora, la coproducción o la colaboración o la cooperación de conocimientos es multidireccional. Es una estrella que nos orienta en el sentido norte, en el sentido sur. Quiero decir, dentro de la academia, dentro del laboratorio y del laboratorio en las afueras, en la que yo llamo la teoría de las calles. Porque en las calles se elabora un pensamiento teórico que la academia toma, pero desubjetiviza colectivamente esta producción. Por ejemplo, el feminismo es producto de una teoría de las calles, ¿no? Es decir, los hechos de Chile tienen que ver con futuros trabajadores intelectuales, secundarios y universitarios, que inician toda explosión por este tema de la educación, y luego va teniendo otras reivindicaciones, y terminan en el poder político. Es decir, que la acción y la praxis colectiva implica también una praxis de pensamiento que es distinta, pero complementaria y unicidad, ¿no? Les adelanto algo. Estamos evaluando las ponencias para el próximo congreso. Este es un prealas de ese congreso. Hemos evaluado unas 100 ponencias. Ahora van a llegar más porque hay prórroga. De paso, estoy pasando el aviso. Entonces, clasificamos por temas las ponencias. Para el tema organizaciones colectivas, sobre 100, netamente hemos encontrado 4. Supongamos que nos equivocamos, que hemos clasificado mal las ponencias entre condiciones de trabajo, medio ambiente, malestar, salud, trabajo intelectual, ¿no? Pero lo cierto es que la referencia en los títulos y en los ejes centrales, los evaluadores, el equipo de coordinadores, solo han detectado 4, quizá por equivocación deberían ser más, que refieren a cuerpos colectivos, ¿no? Entonces acá lo relacionamos en este intelecto social que nos penetra, y penetra la academia, no solo las autoridades, no solo el Banco Mundial diseñando universidades y programas, sino en la propia metodología que aplicamos de conocimiento y de competencia entre nosotros, ya sea por la trascendencia, ya sea por el impacto que podemos producir, ya sea por este temor a la muerte que trajo la pandemia, esta casi locura de producción que hemos visto en el anteúltimo y el último año, el anterior. Ahora disminuyó un poco, pero fue como un furor, ¿no? Como querer dejar una marca. Bien, ese no tiene que ver con esto, o sí, tiene que ver con nuestro trabajo. ¿En cuál es el objetivo? Cómo se abandonaron temas principales de sinergia colectiva. Y nosotros acá estamos como asociación, no solo como estudiosos, sino tratando de crear colectivo con lo que estamos diciendo. Es decir, crear ideas, pero al mismo tiempo. Y esto se trata para ver el trabajo. En cuanto a reducción del trabajo, empleo, mercancía, yo creo que esto de los españoles que ahora se está difundiendo, y Jorge Rojas lo dijo al final de su charla en la apertura de este prealas, la renta básica universal e incondicional, ¿no? Esta locura de los subsidios focalizados y asistencialistas que incluso los gobiernos populares, pensando en el trabajo, pensando en distintas formas, no dan este paso, se encuentran en este límite. La renta básica o el ingreso básico ciudadano, ¿no? Lo cual, la otra reducción
Digo porque nos movemos en estos dos modelos dentro del capitalismo, o en el límite del capitalismo y la democracia. La reducción de la jornada laboral es otro paso, ¿no? Que eso viene al paso del crecimiento de las fuerzas productivas concentradas y en el reemplazo la eliminación de la fuerza de trabajo como valor. Las plataformas, ahora hay muchísimos estudios sobre plataformas y la transformación de esta relación de dependencia indirecta, que a su vez es una relación de dependencia más consolidada, ¿no? De apariencia informal, laxa, flexible, y férreamente contados todos los tiempos, las horas, etcétera, ¿no? Sin hogar, sin trabajo hogar, sin división de barrio, etcétera. Y, por supuesto, un giro fiscal, que es enorme, la lucha por el giro fiscal. Bien, entonces, con esto dejo un poco aclaradas las cuestiones, la hipótesis, un poco la empiria o la observación general de estas hipótesis y, sin duda, estas cuestiones de los desafíos de los significados del trabajo en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias y espero la segunda ronda. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu excelente ubicación sociohistórica de la problemática. Damos el uso de la palabra a Carmela Vildoso, ¿no? Carmelita, por favor, tienes la palabra por los 20 minutos. Muy bien. Por favor, Jaime, si me confirmas, son 20 minutos, ¿no? Sí, sí. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en este panel junto con Alberto, con Adrián, también con otros dos colegas peruanos, Moisés Rojas y Alejandra Dinero, que no han podido acompañarnos en este momento. El tema del futuro del trabajo es un tema que recurrente, es un tema recurrente. En el fondo siempre estamos preocupados por el futuro, ¿no? El futuro que abarca una serie de incertidumbres y de riesgos. Y esos riesgos en los últimos años, las últimas décadas, han estado ligados a reflexiones en torno a procesos como la automatización, con el riesgo que implica en términos de pérdida de empleos o de desaparición de tareas o tareas que se reformulan, se redefinen y dejan de lado a personas que no tienen los perfiles adecuados para las nuevas tareas. También el futuro de trabajo pone sobre el tapete cuestiones como la uberización de las relaciones de trabajo, es decir, formas laborales que buscan ser disimuladas. Se desdibuja la relación laboral, el vínculo laboral, bajo otras formas. Este es un tema, por ejemplo, que ha tratado Alejandra Dinero, la menciono porque estaba previsto que estuviese aquí, lo que implica la economía de las plataformas, que da empleo a muchísimos jóvenes, pero en condiciones extremadamente precarias, justamente porque no reconoce el vínculo laboral. También otro tipo, formas de relaciones laborales sí reconocidas, pero donde se busca diluir la característica conflictiva que inevitablemente esta tiene, bajo la denominación de colaboradores, a quienes antes se reconocía como trabajadores. Asimismo, este futuro está, digamos, puesto en cuestión por el hecho de que la mayor parte de actividades productivas dependen de fuentes de energía contaminantes, o fuentes de energía que
son parte de un proceso de cambio climático que debería corregirse. Todos estos temas están presentes y seguramente que van a seguir estando. Y yo quisiera concentrarme más bien que en el tema del futuro del trabajo, quisiera concentrarme en la capacidad de la sociología del trabajo para aportar una reflexión y una perspectiva que pueda fortalecer la intervención de los actores sociales y políticos que tendrían que incidir para que estas transformaciones pudieran ser gestionadas para reducir los riesgos para los trabajadores y para ampliar las oportunidades de quienes dependen del trabajo para vivir. Y en ese propósito yo quisiera compartir una reflexión sobre el impacto de la pandemia en nuestra comunidad. Y me refiero a la comunidad más grande de personas involucradas en la lucha por el trabajo digno. No puedo dejar de compartir esta reflexión porque en esta pandemia hemos perdido muchas personas valiosas y yo quisiera hablar de ellas. Quisiera dedicar estos minutos a hablar de ellas. No son autores famosos, son personas que han contribuido en la práctica, unas en la teoría, otras, y en una síntesis de ambas a lo largo de sus vidas. Y voy a empezar hablándoles, en primer lugar, de Nicolás Torres. Quizás alguno de los que nos escucha conoció a Nicolás Torres. Les voy a hablar, Alberto podría decir que voy a interpretar un tango que podría llamarse lamentablemente Los amigos que perdí. Y el primero de ellos fue Nicolás. Nicolás era un dirigente sindical, un joven dirigente sindical en la década del 70, dirigente del gremio textil de la zona industrial de Lima, un típico cuadro de lo que hemos llamado el movimiento sindical clasista. Él había dejado de verlo por mucho tiempo cuando me llamó casi al inicio de la pandemia, y me llamó para decirme que estaba en edad de jubilarse, pero que tenía el problema de que para tramitar su jubilación necesitaba demostrar que había aportado en las distintas fábricas y empresas en las que había trabajado. Sin embargo, algunas de ellas ya no existían, habían quebrado. Y no tenía cómo hacerlo. Buscaba ayuda, buscaba quien lo ayude a que sus papeles, su expediente avance para poder acceder a la jubilación. Pocos meses después, volví a recibir una llamada de su número telefónico, pero ya no era él. Era su señora, que llamaba para decirme que Nicolás había caído fulminado sin que se supiera por qué en medio de la calle. No lo sabía, pero era una de las primeras víctimas del COVID. Y recordar a Nicolás me hace pensar, de un lado, en el debilitamiento del actor sindical que tuvo lugar después de los años 70, a raíz de la implementación de políticas neoliberales. Y por otro lado, de cómo en la actualidad uno de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con la crisis de los sistemas de protección social, que se expresa por un lado en que quienes han aportado a lo largo de su vida tienen una enorme dificultad para poder recibir una pensión, y más aún una pensión digna. Mientras que por otro lado, muchísimos están fuera del sistema de pensiones. Entonces,
el tema de la protección social pasa a ser una parte importante de nuestra agenda, como lo sabe Elia Luna, que está aquí presente, que trabaja el tema de envejecimiento, ¿no? De modo que el tema de protección social durante la vejez se convierte en un tema de primer orden. De la misma generación de Nicolás Torres era también Pedro Huere. Pedro Huere era también un dirigente sindical de los años 70. Fue igualmente despedido. ¿Qué podía hacer Pedro con su vida en una época en que los despedidos no eran empleados en ninguna otra parte, digamos, en empresas de la escala en la que ellos habían trabajado, puesto que habían sido ingresados a una lista negra? Si bien Nicolás pudo trabajar posteriormente en una ONG, en una asociación sin fines de lucro dedicada a la capacitación sindical y popular, Pedro Huere tuvo otra oportunidad, se le abrió una oportunidad diferente. Algunas instituciones promovieron en esa época una alternativa para que los despedidos no se quedaran en la calle. Y esta fue constituir pequeñas empresas administradas por sus trabajadores. Pedro Huere ingresó a una de estas empresas. Era una panadería, si no recuerdo mal. Y hubo varias panaderías que se crearon con trabajadores que tenían este origen. Inclusive llegaron a formar una asociación que se llamaba la APAU, que era la Asociación de Panaderías Autogestionarias. Y Pedro continuó desenvolviéndose entonces ya en un nuevo espacio de acción, el espacio de las empresas autogestionarias, que era un espacio que tenía todavía una cierta relevancia en esa época, producto del sector de empresas que por un lado había surgido algunas de las luchas de sus trabajadores, muchas empresas habían quebrado en una época de desindustrialización, algunas de ellas los sindicatos habían logrado convertirse en administradores de esas empresas. Existía en esa época el CEAT, el Comité Especial de Empresas Administradas por sus Trabajadores. Era una suerte de vertiente radical de otra experiencia, de otras experiencias similares, como las cooperativas, o inclusive el sector de propiedad social, que tuvo vida durante la época del gobierno militar. Y entonces Pedro Huere, que también falleció víctima del COVID, me hace pensar en el sector de la economía popular y solidaria. Un sector que tiene vínculos con formas de producir y de consumir que buscan basarse en la reciprocidad, en la solidaridad, y también establecen lazos con lo que Alberto mencionaba, el ecodesarrollo. Ahora ese sector va dejando de ser tan pequeño y va volviéndose más significativo, sobre todo con la participación, por ejemplo, de las empresas que se constituyen en comunidades nativas, o en organizaciones de mujeres que entran a producir y que buscan acceder a espacios de comercio justo. Tengo que agregar a esta relación de amigos otro amigo muy, muy especial, Marcial Pérez. Marcial Pérez fue podríamos decir, quizás un intelectual popular del mundo del autoempleo. Él sistematizó muchas de las luchas
de trabajadores independientes. En el Perú hay una experiencia intensa de organización de trabajadores independientes, particularmente del comercio ambulatorio, que negocian condiciones de trabajo, sobre todo con los gobiernos municipales, en condiciones muy desiguales, dependiendo de la fuerza que tengan para lograr hacer respetar cierta presencia organizada de su parte. Marcial sistematizó muchas de esas luchas, promovió una ley del autoempleo, compartió las experiencias de Perú en este campo en un espacio internacional que existe, que se denomina, es una red internacional que se denomina Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Entonces, el aporte marcial tiene que ver también con lo que decía Alberto Bielakowski, ese amplio segmento de personas que están trabajando en forma marginal a las principales dinámicas del capitalismo, pero también incorporados en esos espacios. Y que nos hace pensar en esa metáfora de Aníbal Quijano del capitalismo que se relaciona con los trabajadores y difunde las relaciones de trabajo asalariado, pero a un ritmo que parece el de un reloj que avanza retrasado. De tal manera que amplísimos sectores quedan excluidos de la posibilidad de un trabajo asalariado o un trabajo formal. Y quisiera mencionar también, ninguno de ellos es sociólogo ni socióloga, pero todos son parte de la comunidad de gente de la cual nos movemos. Quisiera mencionar a Javier Neves, abogado laboralista, que fue ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, profesor de Derecho Laboral en la Católica. Javier se movió a un espacio que vinculaba academia, ¿no? Desde la universidad tuve la oportunidad de compartir con él espacios en la maestría de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, gestión pública, a partir de ese periodo en el cual fue ministro de Trabajo, y también el ejercicio de escribir en revistas dedicadas a la difusión de los derechos laborales, el análisis de la problemática del trabajo, como era la revista Cuadernos Laborales, la revista que publicaba la Asociación Laboral para el Desarrollo, ADKTC. Javier escribió muchas veces en Cuadernos Laborales y tuvimos ocasión también de tener algunas diferencias respecto al tema de cómo ampliar los derechos laborales a trabajadores que no están participando de empresas grandes, medianas o incluso pequeñas. Tuvimos tuvimos discrepancias fraternas con Javier Neves a propósito de una ley de promoción de la micro y pequeña empresa que impulsamos desde el Ministerio de Trabajo cuando era ministro Fernando Villarán. Era una ley que impulsamos desde un enfoque más bien pragmático, que fue criticada por amigos del ámbito del derecho, ¿no? Uno de ellos, Javier. Recordar esas diferencias me hace pensar la falta que nos hace, por ejemplo, tener un espacio de debate debate de intercambio entre abogados del mundo laboralista y sociólogos, porque estamos en el mismo campo, de buscar avanzar, buscar que avancen los derechos, pero no siempre compartimos las mismas perspectivas. Hay un profesor español que escribió un artículo que se llama Todos eran mis hijos, dándole a su artículo el título de una obra
obra de teatro de Arthur Miller, y que busca señalar cómo es que en el mundo actual, en Europa, que es el espacio para el cual él escribe, y mucho más para América Latina y otras partes del mundo, hay tantas formas del trabajo donde lo atípico se va volviendo lo típico, tantas formas que son distintas y que nos fragmentan, que hay que recordar que hay un espacio ahí común. Y finalmente, quisiera terminar este recuento mencionando a Julio Gamero. Si Nicolás nos hace pensar en la problemática del movimiento sindical y los déficits de protección social, si Pedro Huere nos hace pensar en el ámbito de la economía popular y solidaria, si Marcial Pérez nos hace pensar en la dinámica del autoempleo, y si Javier Neves nos hace pensar en lo que implica avanzar en las normas protectoras del trabajo, Julio Gamero nos hace pensar en todo eso a la vez. Porque Julio Gamero, economista, escribió sobre todo eso. Escribió y capacitó y asesoró, primero desde DESCO, luego desde la OIT, y fue quien mejor trabajó el tema del déficit del trabajo decente. De un trabajo suyo del año 2010, puedo citar que él, luego un análisis muy concienzudo señalaba que solo el 9% de toda la población económicamente activa en nuestro país cuenta con las 5 condiciones que caracterizan al trabajo decente. Que los mayores déficits en este aspecto del trabajo decente se dan entre los no asalariados, entre las personas más jóvenes, que cada vez demoran más tiempo para insertarse en condiciones adecuadas en el mundo del trabajo. Se dan entre las mujeres, se dan entre quienes tienen menor nivel de educación, y desde el punto de vista regional, en regiones que en nuestro país vendrían a ser Cusco, Piura y Amazonas, eso en el 2009. Regiones que nos muestran la heterogeneidad productiva. Cuando yo ahora quiero buscar información y compartir información sobre el déficit de trabajo decente, no tengo información actualizada. No hay quien como Julio Gamero la haga, y la haga además relacionándola con los cambios de política económica, con las tendencias de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas que hemos perdido son personas que echamos de menos y nos plantean la necesidad de replantearnos la manera como enseñamos sociología del trabajo. Nos hacen ver la necesidad de revisar nuestras humillas de los cursos de sociología de trabajo para hacerlas mucho más comprensivas. Y cómo hacemos que nuestra pequeña comunidad de sociólogos y sociólogas del trabajo se enriquezca en el diálogo con estas otras profesiones que no son tan cercanas, los abogados, los economistas, comunicadores y otras personas que se han formado en la lucha sindical, en la lucha de las organizaciones. Y nos plantea también el reto de infiltrar de nuestras preocupaciones a otras especialidades, como aquellas personas que trabajan en temas que tienen que ver con ciclo de vida, envejecimiento, género, sociología rural, sociología urbana, porque hablando de todas esas especialidades distintas, podemos también hablar de lo que son condiciones de reproducción de la vida, que no tienen el trabajo de la tabla de salvación, no hay tabla de salvación. En todo caso, si alguna salvación pudiera haber, está en el diálogo y la colaboración entre todos nosotros para tratar de fortalecer a los actores que pueden impulsar esa salida progresista de la que hablaba Alberto Villacosta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmela. Muchas gracias sobre todo por esos valiosos testimonios que un homenaje generacional
¿Qué sería, no, si todas esas experiencias y conocimientos sirvieran a la vida y no, como decía Alberto, la necropolítica marque el sentido de la vida, ¿no? En el sentido destructivo, autodestructivo como una especie, ¿no? ¿Qué sería de la humanidad, no? Alberto, Carmen, muchas gracias. Adrián, te dejamos en el uso de la palabra. El profesor Adrián Sotelo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Buen día a todos, a todas. Gracias por la invitación, Jaime. Muy bien, volvemos a encontrar, aunque sea en esta versión virtual, en las plataformas, pero lo que importa es que estamos conectados en tiempo real para analizar un tema para mí de la mayor importancia, que es justamente más que como reza el título del conversatorio, los desafíos de la sociología en el mundo del trabajo, más bien las transformaciones y las profundas metamorfosis del mundo del trabajo en la actual crisis y decadencia, no solamente del neoliberalismo, sino del modo de producción capitalista planetario. Yo creo que esto es muy importante y no vamos a incidir en esto porque sería agotar los minutos que tengo para poder esbozar, igual que lo hizo Alberto, una o dos hipótesis de trabajo respecto a un tema tan complejo, tan multifacético, tan multidimensional, como es la cuestión del trabajo en el mundo capitalista contemporáneo. Quisiera yo recordar ya una tesis, digamos, una definición que desde el año 61 hacen George Friedman y Pierre Naville, dos autores franceses, respecto a cómo definen la disciplina sociología del trabajo, es decir, como el estudio en sus diversos aspectos de las colectividades humanas que se constituyen con motivo del trabajo y que poseen cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. Esta definición me parece que es central, a pesar de la fecha de su esbozo en el mundo contemporáneo, sobre todo porque reafirma la preeminencia y la hegemonía que guarda en el sistema global de relaciones sociales, productivas y humanas, el trabajo, pero el trabajo en sentido ontológico, tal y como lo define, por ejemplo, en su libro El trabajo, George Lukács, en esa obra fundamental, La ontología del ser social del pensador marxista húngaro, donde dice que el trabajo es el principio, es el Urphänomen, el principio originario del ser social global humano. Esta tesis me parece que a partir de no muy lejos, de la crisis de 2008-2009, la crisis no solamente financiera, no solamente productiva, no solamente comercial, de 2008-2009, que experimentó el capitalismo global y que se expresa hasta nuestros días en 2022, después con la pandemia que nos azota todavía a la humanidad, con un saldo brutal de muerte, de destrucción de vidas humanas. Y por último, con el estallido de la llamada guerra en Ucrania, no ha hecho más que volver a poner volver a validar la tesis del trabajo en sentido ontológico, en sentido filosófico, en sentido sociológico, en sentido de totalidad,
frente a los agoreros de lo que yo llamaría o llamo los teóricos del fin del trabajo, que desde los años 60, pero de manera contundente 80 y 90 del siglo pasado, venían pregonando la pérdida de centralidad del trabajo en el sentido que lo he mencionado, frente al arribo, según algunos autores, de otras categorías, de otras plataformas que vendrían a sustituir al trabajo en sentido ontológico y en sentido productivo global, que serían, por ejemplo, en el caso de autores como Habermas, la comunicación. Hay que recordar aquí su tesis, sus 2 libros que escribe, la teoría de la acción comunicativa, para supuestamente desmontar la teoría del valor trabajo de Marx y erigir la comunicación como el supuesto mecanismo encaminado a sustituir el trabajo y el mundo del trabajo, con todo lo que implica, por esa categoría de comunicación. O bien las tesis que han esbozado premios Nobel, por ejemplo, Stiglitz, mencionado ya por Alberto, Rifkin, autores que incluso recibieron el premio Nobel, donde postulan el fin del trabajo, el fin de su centralidad y el arribo de otras categorías, ¿no? Como por ejemplo la tecnología, el desarrollo de la Internet y hoy en día de los procesos de la inteligencia artificial que supuestamente estarían o están encaminados a sustituir todavía más el trabajo en ese sentido. Aquí solamente yo quisiera mencionar de manera muy pormenorizada y por cuestiones de tiempo, que hay una confusión entre lo que es el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Las tesis de la sustitución del trabajo no son tesis de la actualidad, son tesis que Marx estudia de manera sistemática desde los manuscritos económico-filosóficos del 44, pero de manera muy puntual en los Gundris y después en el Capital. Ahí está completamente estudiado la tendencia secular, sistémica, estructural de la sustitución gradual del trabajo concreto, del valor de uso de la fuerza de trabajo en el proceso productivo por la tecnología, por la automatización, por las máquinas y hoy en día, pues diríamos, por los procesos que inciden en la sustitución de grandes contingentes humanos, de trabajadoras y trabajadores, por elementos de lo que podemos llamar el capital fijo, circulante y capital constante, fijo y circulante, cuyo efecto es justamente sustituir fuerza de trabajo. Esto lo vivimos de una manera empírica y lo estamos viviendo en plena pandemia. La OIT, por ejemplo, en su informe, en el observatorio de la OIT, que está puesto allí en la internet, la COVID-19 y el mundo del trabajo, va en la 8ª edición, o sea, desde la edición 1 a la edición 8ª, menciona que simplemente en 2021 se sustituyeron 125 millones de trabajadores globales de empleos equivalentes a 48 horas de tiempo completo. Hablamos de esa categoría de tiempo completo, pérdida de puestos de trabajo, pero no se consideran los trabajos informales, los trabajos agrarios, los trabajos en servicios, los llamados part-time, etcétera, lo que ensancharía el universo de creación de un vastísimo ejército
industrial global de reserva para que pueda, desde mi perspectiva, y aquí está una primera hipótesis, operar de manera eficiente para el capital los procesos de precarización, de flexibilización y de regulación del mundo del trabajo en escala global. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo en la primera parte? Es que, por el contrario de que haya habido una descentralización del mundo del trabajo y de su sujeto histórico, el trabajador, la trabajadora, por el contrario, tanto la crisis de 2008, 2009, la profunda crisis de la pandemia del nuevo coronavirus todavía vigente, como la situación que está de explosividad en Ucrania, que entre otros factores, como hoy lo anuncia la prensa mundial, está generando inflaciones de las canastas básicas y de los precios de los alimentos en todo el mundo, que están incidiendo en varios países, tanto del conglomerado occidental en la llamada Unión Europea, como en Estados Unidos y en América Latina. Aquí una tarea de la sociología del trabajo es indagar justamente cómo la inflación está golpeando las bases de reproducción del valor social de la fuerza de trabajo y de las canastas básicas para poder favorecer los procesos de recuperación de la tasa de ganancia, la cual está, según documentan distintos autores y fuentes, la cual está ya hace un buen tiempo en procesos de caída muy fuerte. En ese sentido, entonces nos parece que esta crisis global, que como yo digo, no es solamente una crisis del neoliberalismo, es una crisis del capitalismo esencial, que va a continuar incluso aún cuando pudiera, entre comillas, desaparecer la fase neoliberal del capitalismo. Dicha crisis no hace más que poner al desnudo la centralidad del mundo del trabajo en la época contemporánea. Esta es una primera hipótesis que me parece muy importante y que a mi modo de ver habría que discutir de cómo impacta el derrumbe de las llamadas teorías del fin del trabajo, las cuales empezaron a ser funcionales desde, por ejemplo, aquel escrito publicado en 80 de André Gorz, cuyo título es sintomático, Adiós al proletariado. Desde ahí comenzó, y después una serie de autores, Habermas, Klosoff, Gianotti, Dominique Meda, los que ya mencioné, premios Nobel, Rifkin, etcétera, que venían pregonando esta línea, digamos, de supuesta pérdida de la centralidad del mundo del trabajo, tanto en la producción como en la esfera social y política. El segundo aspecto, ya para ir cerrando, y me vas diciendo, por favor, Jaime, cuánto tengo de tiempo. No se escucha. Unos 10 minutos, Adrián, unos 10 minutos. Ah, perfecto, voy con más calma. La segunda hipótesis que quisiera yo solventar aquí en este conversatorio, muy interesante, es que la crisis secular del capitalismo como modo de producción de vida y de trabajo se deriva profundamente de una cada vez mayor insuficiencia en la creación de valor y de plusvalía que asegure para el capital sus procesos de rentabilidad y de incremento de las tasas de ganancia. Esto se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, David Harvey, en un libro sobre la crisis,
sobre teoría de la crisis, estipula que el capitalismo, para que pueda tener una cierta reproducción de lo que Marx llamaba la reproducción ampliada del capital, es decir, la reinversión de parte de la plusvalía creada a la ampliación del proceso del capital fijo y circulante y la ampliación de la base material de la fuerza de trabajo utilizada, tendría que crecer a tasas medias compuestas del 3%. Pero si analizamos en un ciclo largo, que vendría desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, hay un ciclo secular de caída de la tasa de crecimiento promedio del capitalismo, sobre todo del capitalismo anglosajón occidental, que hoy comanda justamente Estados Unidos. Si desagregamos las tasas de crecimiento históricas en las últimas 2 décadas, vemos cómo la tendencia es a la caída de la tasa de crecimiento, la cual se agudizó, como sabemos, en 2020 y 2021, en parte por la pandemia, no que la haya creado la pandemia, sino la pandemia agudizó una crisis que ya venía del periodo antepandémico y que los escritos de la CEPAL, ustedes los pueden revisar, o del Fondo Monetario, o del Banco Mundial, ya dan cuenta de esa crisis, de esa caída, manifiesta en los problemas de producción del capitalismo y sobre todo en el tema de la caída del comercio internacional, el cual comienza a crecer por debajo incluso del ritmo de crecimiento de la producción en escala global. Y esta caída justamente lo que explica un descenso muy importante de las tasas de crecimiento, por un lado, y contradictoriamente, de un flujo o reflujo de las inversiones de la esfera productiva hacia la esfera de lo que podemos llamar el capital financiero ficticio, el cual hoy es hegemónico y sobredetermina el comportamiento de las demás fases del ciclo de reproducción del capitalismo global. ¿Qué significa esto? Que el capitalismo efectivamente genera, como plantea, por ejemplo, Reinaldo Carcañolo, como planteaba en sus textos, genera ganancias ficticias, pero que no producen un solo átomo de valor y de plusvalía, lo cual provoca un fenómeno que de manera puntual fue indicado y fue desarrollado también por Rui Mauro Marini en un texto que ya afortunadamente está en la red, que se llama Proceso y Tendencias de la Globalización Capitalista, en donde Marini expone de manera sistemática cómo la superexplotación del trabajo se convierte en la base fundamental de producción de ganancias extraordinarias, por un lado, y por otro lado, cómo a partir de aquí, y dada las crisis del capitalismo global y la caída de la tasa de ganancia, y la superexplotación comienza a tener una fuerte extensión hacia el conjunto de las economías de los países del capitalismo avanzado. Esta tesis está escrita y explicada en ese texto. Vuelvo a repetir, Proceso y Tendencias de la Globalización Capitalista, tengo entendido que está en la página de Claxo, y en donde de manera, digamos, sin conexión, Marini está echando por tierra justamente las mejores tesis del fin del trabajo, al demostrar que el trabajo y la fuerza de trabajo se convierten en el factor esencial producción de ganancias extraordinarias en el capitalismo. Y aquí es donde entonces se conecta la tesis que planteó también Alberto, en el sentido de que para que pueda operar, digamos, tanto los procesos de superexplotación del trabajo en escala global, para que pueda operar la precarización monumental del mundo del trabajo y de sus variables como el salario, la calificación, los contratos de trabajo, la descomposición ergonómica
del mismo empleo para poder reducir las jubilaciones y las pensiones a nivel global, como está ocurriendo hoy en todo el mundo, de manera muy ejemplar en Estados Unidos, es decir, en el American Way of Life. Para que pueda haber esto, se requiere, como plantea Marini en ese texto, revitalizar un ejército mundial de reserva, o si se quiere hablar en términos modernos, un gran contingente poblacional mundial, del cual ya da cuenta la octava edición de la OIT que yo mencioné, la COVID-19 y el mundo del trabajo, donde además de afirmar que solamente en 2021 hubo esa pérdida de tiempos completos de 125 millones de empleos productivos de 48 horas de tiempo completo. Además de eso, ciertamente que en finales del 2021 y ahora en 2022, y esto ya lo dejo como una perspectiva, supuestamente se ha venido recuperando la pérdida de empleos durante la pandemia, pero lo interesante es que la propia OIT en informes actuales revela que efectivamente esa recuperación de empleos se está dando, pero el 70% de los empleos recuperados son empleos precarios. Son empleos que la mayoría de ellos ya no son de tiempo completos, son empleos de plataformas, son empleos de 0 horas, etcétera, aunado a un incremento, sobre todo en países dependientes como los nuestros en América Latina, un incremento muy fuerte de los empleos informales y ahora de los empleos derivados de la digitalización que está ocurriendo de manera muy importante durante esta reestructuración del capitalismo mundial a propósito de la pandemia y a propósito y con mayor celeridad con el estallido de la guerra. La última hipótesis que la dejo es que ante la crisis del viejo paradigma, tanto toyotista anterior y fordista como de los paradigmas que habían acompañado la flexibilización del mundo del trabajo, hoy en día hay un proceso de intento del gran capital internacional de generar lo que hoy se llama la cuarta revolución industrial o revolución 4.0, que está teniendo como eje estos desarrollos de la llamada inteligencia artificial, de los algoritmos, de las plataformas, de lo que mencionaba, por ejemplo, Carmela, ¿no? La uberización del mundo del trabajo, la plataformización también de los trabajos, justamente en aras de intentar resarcir las fuertes caídas que está habiendo en la tasa de ganancia y en la rentabilidad promedio del capital, en un nuevo intento del capitalismo global de resarcirse de su profunda crisis, que, como yo digo, no es solamente una crisis clásica por ejemplo, de un ciclo Kondratiev o de un ciclo juglar o de cualquier tipo de ciclo, sino que ya es una crisis, digamos, si no terminal del capitalismo global, sí la entrada de este sistema en una fase de decadencia que nadie, creo yo, está en capacidad de saber, sobre todo a la hora de esto de la guerra, que no es de Ucrania y Rusia, sino es el enfrentamiento de dos mundos, de dos alternativas, el unilateralismo versus el policentrismo y el multilateralismo, que efectivamente se está expresando en este momento en esta contradicción Ucrania-Rusia, pero que tiene efectos que ya están en ciernes, como es generar o intentar generar un nuevo mundo basado en la multipolaridad y en el aspecto estructural global, en una nueva división del trabajo,
que estaría siendo solventada a partir de una mayor precarización, flexibilización y superexplotación de la fuerza de trabajo en escala global, en escala regional y, por supuesto, en escala local. Aquí lo dejaría, Jaime, para después poder hacer alguna observación en el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, ¿cómo son las transiciones históricas, ¿no?, de los sistemas mundos, y podríamos decir, las exposiciones que han desarrollado me recuerda un poco esa transición entre el siglo XIV y siglo XV, cuando después de la pandemia de la peste negra, la renta empieza a acelerar, vienen las inflaciones y vienen y los rentistas y los campesinos empiezan a transformar, y también los pueblos en las migraciones a las ciudades y crear el capitalismo, ¿no? Entonces, esta transición de hoy que bien describe tanto Alberto y Adrián, como también Carmelita ha puesto ejemplos de testimonios vivos para nuestro país, muestran esa desestructuración profunda, ¿no?, que no solamente, como bien lo ha señalado Adrián, es del neoliberalismo, sino es de la estructuración histórica civilizatoria del mundo occidental y del mundo intracivilizatorio global. Y que justamente, como bien concluía Adrián, se está tejiendo unas nuevas estructuraciones de poder en una transformación del imperio único, diríamos, a una multipolaridad, en una nueva división internacional del trabajo, ¿no? Qué interesante las exposiciones, ¿no? Alberto, te dejaríamos los 5 minutos finales para tus reflexiones. Bueno, muchas gracias. Tengo que poner video. Muchas gracias. Excelentes exposiciones de Carmela y de Adrián. Realmente me dejan pensando mucho. Voy a tratar de dialogar con ellas en función de las superficies y algunos fondos subyacentes a nuestras posiciones o exposiciones. Lo primero es agradecerle a Carmela traer los compañeros, ¿no? Yo voy a traer, y me sumo, voy a traer a Enrique de la Garza, ¿no?, que trajo Friedman y Abel, trajo a Adrián. Yo voy a traer a Enrique, que trajo a Latinoamérica los tratados de sociología del trabajo. Y él falleció a principios del año pasado. Trágicamente falleció en México Enrique de la Garza Toledo, a quienes todos recordamos. No hay ningún estudioso de los temas del trabajo que pueda ignorar esos tratados. De hecho, algunos sobrevivientes de esa corriente, digo sobrevivientes de la corriente, no de vida, van a tener presencia en el Congreso. Y para el Congreso hemos propuesto un panel de homenaje a Enrique. ¿Qué es lo trágico? Lo trágico y aleccionador de Enrique es que un mes antes de morir publica un libro que se llama Pansieri, ¿no? Es decir, el obrerismo italiano. Y su principal metodología es la coinvestigación, cosa que yo hacía implícitamente cita en mi desarrollo anterior. Es decir, Enrique, antes de morir y durante 30 años, anduvo buscando con una bujía este tema. Y culmina su vida con la publicación de este libro. Trágicamente se parece a Pierre Bourdieu cuando hablaba del intelectual colectivo internacional. Trágicamente. Es decir, pero a la vez, como culminación, somos herederos de esos pensamientos. Nos vinculamos a los que pronunció Carmela y a los que ahora yo pongo en la mesa, ¿no? Es decir, hay una dificultad. He escuchado muchas conferencias sobre Pierre Bourdieu y algunas sobre Enrique, y realmente este tema metodológico, que es una relación social de la sociología del trabajo, debe ser puesta en primer plano. Pienso que es su legado. ¿Cómo tomar los legados? La segunda cuestión, también referida a Carmela, es el tema de trabajo digno en las empresas que acá llamamos recuperadas, autogestionadas 2001. Yo estuve en contacto
de un trabajo durante varios años, casi una década, con estos trabajadores. Y la dificultad vuelve a ser la fuerza productiva y el intelecto social. Sí, muy abocados a un trabajo que se parece bastante en los hechos a la dependencia de otras empresas y del mercado, y poca relación o dificultad, obstáculo de las universidades y obstáculo de estos trabajadores para encontrarse, ¿no? Para encontrar un rumbo en la coinvestigación. ¿Por qué? ¿Qué se enfrenta? Y por ejemplo, nada menos que a la fabricación de medicamentos. La mortandad a partir de la no vacuna, por ejemplo, que patentes de propiedad intelectual. La investigación militar, bélica. Todo esto en nuestras universidades y laboratorios parte, ¿no es cierto? De los luego privados y demás. La investigación espacial. La investigación financiera. El manejo tecnológico financiero. La biotecnología. La robotización. Es decir, hay una tendencia, ¿no? Por esto de la panadería. Si al lado de la panadería no ponemos montajes, es la reapropiación de lo que conduce el sistema, que somos nosotros en parte, veo con dificultad. O sea que estoy dialogando, porque me espanta cuando se habla de beneficios a los pobres, a los trabajadores en realidad, que no son pobres, son trabajadores, y del trabajo, y se habla de bajas tecnologías, textil, cocina, agro, huertas, ¿no? De economía solidaria. No hay una economía solidaria que se plantea en términos de una disputa de las fuerzas productivas, que considero que es central en esta forma o en esta etapa del capital, tanto para darle sentido como para sujetarla, esclerosar, extraer, etcétera. Harvey, creo que mencionó Adrián por ahí, es la apropiación de un campo, el cercamiento, diría Barrington Moon, ¿no? Él lo dijo respecto de Inglaterra, yo digo respecto del pensamiento, esta exclusión de la búsqueda del pensamiento colectivo, la coinvestigación. La otra cosa, entonces paso rápidamente a Adrián, que también, como la anterior, me gustó muchísimo, como para también dialogar mucho, explorarnos. El tema es la reducción del trabajo abstracto. De eso se trata, ¿no? Es decir, porque trabajo concreto en lo popular no existe ni trabajo concreto. Si yo converso con trabajadores, no hay esta división, pero hay confusión. Entonces tendríamos que tener cuidado con la palabra trabajo. Al ser trabajo mercancía, ¿no? El largo discurso que Ricardo Antunes en los sentidos del trabajo discurrió. A propósito de ellos, creo que hay varias publicaciones. Yo les voy a mandar esto que estoy hablando, y a propósito de Enrique, que acabamos de publicar. Les voy a mandar por correo un memoriam que trae estos temas a debate. Entonces yo creo que el tema es la ruptura, la reducción de la dependencia. Si se quiere, como meta, si se quiere, como transición. Pero me parece que si no hay soberanía, la noche de los proletarios, el día de los proletarios, veo muy difícil el acceso a la conciencia y al dominio de las fuerzas productivas que terminan dominando. Entonces, porque hay también una guerra discursiva, ¿no? Es decir, el neoliberalismo se apropia de la fraternidad, se apropia de la libertad, del cambio, se presenta como el cambio. Entonces hay una expropiación del discurso, incluso de izquierda, de izquierda, de derecha, anterior y liberal no neo, y quedamos en lenguaje. Además de presentar el panorama a los intelectuales como irracionalidad. Tú lo que dices, es decir, toda racionalidad que nosotros volcamos se enfrenta con de hecho, una irracionalidad, ¿no? Fake news, etc. Falsas juicios, etc. Lawfare. Entonces, concluyo, estos 5 minutos, pero no haberme pasado,
que creo que hay una lucha central que nos concierne, que es la lucha por la reapropiación de las fuerzas productivas. O sea, cómo generamos la voluntad de un pensamiento colectivo, dentro y fuera de la academia. Creo que es algo que, además de diagnosticar, nos corresponde como ética para pensar la soberanía laboral. Bueno, ahí dejo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Carmelita, tus reflexiones finales. Sí, solo unas breves reflexiones, queda poco por decir. Quisiera señalar que tenemos necesidad de nutrirnos mucho de lo que se puede elaborar desde América Latina. En ese sentido, Enrique de la Garza fue una persona especialmente valiosa. También estaba él culminando o iniciando un curso. Él estuvo difundiendo en las últimas semanas de su vida un curso al cual convocaba. Era un curso sobre no se me viene en este momento el adjetivo calificativo, pero una modalidad de trabajo, que involucra al cliente en la coproducción del servicio, y eso me hace pensar cómo es que se puede hablar al mismo tiempo de decadencia de una civilización inclusive, pero cómo esta a la vez tiene la dinámica necesaria como para buscar replantearse continuamente, y que hay ciertas categorías que necesitamos crear, porque cuando se habla, por ejemplo, del fin del trabajo, en realidad se está hablando del fin del trabajo tal como lo hemos conocido y problematizado, como formas típicas del trabajo capitalista. Y sin embargo, en América Latina y en el Perú en particular, quizás la mayoría no llegó a incorporarse en estas formas, ¿no? Hay un libro que ya es viejo, de Francisco Verdera, que se llamó El empleo en el Perú. Es un libro de la década del 80, en el que compara cifras de empleo asalariado del año 70 y el año 80, del 72, 1972 y 1981, que son años de censos nacionales, y que muestra cómo el porcentaje de empleo asalariado creció mínimamente en ese lapso. Un lapso que fue un lapso de crecimiento, de relativa industrialización, y cómo es que en determinadas ciudades importantes del Perú, incluso el porcentaje de trabajadores asalariados como porcentaje de la PEA disminuía. Y sin embargo, no se trataba de una disminución en términos absolutos, ni mucho menos. En cifras absolutas el empleo asalariado crecía de una manera evidente, pero la población crecía de una manera mucho más acelerada. Entonces, si relacionamos las tendencias demográficas con las tendencias de creación de empleo asalariado, ahí es donde nos encontramos con la realidad que evidentemente dio pie a las teorías sobre la marginalidad. Entonces, esos dos procesos, digamos, de la demografía por un lado y de la economía y la creación de empleo,
creo que los tenemos que replantear. Las reflexiones que se desarrollaron desde la teoría de la marginalidad tenían un cierto sentido que podría dar lugar a muchas reflexiones. También quisiera terminar señalando que necesitamos vasos comunicantes con otras formas de pensar y de ver la realidad. Por un lado, por ejemplo, en relación a esta idea de que la comunicación sería una categoría que sustituye al trabajo como una categoría central, seguramente nosotros no vamos a suscribirla fácilmente. Pero algo hay ahí que podría ser una pista para relacionar una visión con otra. Y por otro lado, relacionar también las perspectivas de pensar la realidad desde el mundo del trabajo y el mundo de la ecología por el otro. Hay un autor francés que ha estado en América Latina, que es Alain Lipitz. Él escribió un libro que se llamaba El padre y la madre del trabajo. Y el padre, y la madre era la madre tierra, ¿no? Y entonces, al hablar del padre del trabajo, estaba, por un lado, planteando toda una reflexión sobre las transformaciones en torno al capitalismo, pero por otro lado, planteando también los límites al crecimiento que da la necesidad de proteger a nuestro planeta. El padre y la madre de la riqueza. Eso es. Muchas gracias, Abelardo Vildoso, mi hermano. El padre y la madre de la riqueza, publicados por ADKTC, tienen como autor a Alain Lipitz, que es un sociólogo vinculado a los estudios de la regulación. Él lo trajo en esa época y participó en un conversatorio con Denis Sulmont. Y entonces creo que necesitamos salir de nuestro enclaustramiento, el enclaustramiento de la comunidad de la sociología del trabajo, vinculándonos con esas otras dos comunidades de pensamiento relacionadas con el tema de la comunicación, por un lado, el tema de ecología por el otro, y señalaría una tercera, que son las reflexiones en torno a género, ¿no? No por casualidad, Touraine señalaba, a propósito de América Latina, que el movimiento social más dinámico, más fecundo, era el de las mujeres, el más representativo de las luchas por la vida. Entonces, Touraine, que estudió tanto el movimiento sindical en América Latina, sin embargo, planteaba esta perspectiva. Entonces creo que tenemos que entrelazar nuestro pensamiento con esas otras vertientes, y así podremos responder mejor a los retos del futuro. Muchas gracias. Gracias, Carmela. Muchas gracias. Adrián, tus reflexiones finales. Tu micrófono, Adrián. Listo. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la sociología tiene sus propias disciplinas. Una de ellas es el estudio pormenorizado del trabajo, o de lo que hoy se llama mundo del trabajo, algunos otros autores social del trabajo. Creo que esta es la especificidad de un tema, pero estoy de acuerdo que tanto con Carmen como con Alberto, de que hay que ser interdisciplinarios, y justamente intra e interdisciplinarios, y abarcar, digamos, porque finalmente el trabajo o el mundo del trabajo es una categoría global, total, unidad de múltiples relaciones, de contradicciones que no se puede ver de manera aislada del entorno en que éste se desenvuelve. Por ejemplo, descubrir esas contradicciones del propio capitalismo, aún más dependiente y subdesarrollado, que consiste en hacer crecer menos la proporción
del trabajo asalariado frente a otras formas que asume la propia reproducción del capital, de la cual no escapa y que tienen que ver con su eje central, que es la producción de plusvalía y de ganancias, aunque formalmente no incorpore a las comunidades, por ejemplo, originarias, a los pueblos, a las sociedades, las cuales tienen que sobrevivir, incluso en una lucha muy fuerte, para no perecer ante los embates del capitalismo histórico, el capitalismo global y el capitalismo particular. Leí un artículo reciente de Álvaro García Linera sobre el tema de, bueno, el artículo lo llama la globalización neoliberal en crisis. Es muy interesante que en ese artículo, polémico por cierto, él plantea dos categorías que con esto quisiera yo después hacer mi finalización en el conversatorio, lo que él llama que estamos en un tiempo suspendido y en un quiebre del horizonte predictivo, tanto del pensamiento teórico global como de las ciencias sociales. Creo que tiene y no tiene razón. Tiene porque efectivamente alude a los problemas de la conciencia proletaria, de la conciencia de los trabajadores, pero también al proceso de conciencia, de toma esencialmente del proceso de destrucción en que estamos inmersos, sobre todo ante el colapso, no ante el cambio, el colapso ambiental global, del cual habla, por ejemplo, de manera muy sistemática el profesor John Sachs Fernández, cuando escribe incluso un libro que se llama El colapso ambiental, ¿no? Es decir, nos estamos hackeando la propia existencia de la humanidad. Y yo creo que en el centro de toda esta problemática, como categorías centrales, son las que ya hemos mencionado en este conversatorio, pero estoy de acuerdo en que tenemos que volver a reivindicar el trabajo colectivo, el trabajo de investigación, el trabajo empírico, para lograr que, lo que planteaba Carmen, efectivamente, generar nuevas categorías, conceptos e hipótesis contemporáneas que expliquen la contemporaneidad del mundo y el momento, el punto, a mi modo de ver, de inflexión en que estamos inmersos. Yo creo que desde el punto de vista temático sí se valida que haya disciplinas, por ejemplo, sociología del trabajo, sociología agraria, sociología de las multitudes, todo eso está muy bien, pero creo que no se puede compartimentar, autonomizar o desconectar el objeto de estudio en aras de tener una supuesta rica comprensión más micro del objeto de estudio. Por último, yo creo que habría tres temas que serían objeto de la nueva sociología del trabajo, que es primero en el sentido de discutir qué es hoy la centralidad del trabajo y de lo que se llama el mundo del trabajo, que si bien hay articulación entre ambos conceptos en un plano abstracto, sin embargo sí tiene sus diferenciaciones, porque el mundo del trabajo implica un nivel más concreto, por ejemplo, la dimensión de los salarios, la dimensión de las calificaciones, la dimensión de las capacitaciones, el problema de las contrataciones, el problema de incluso de las jubilaciones y pensiones, etcétera, ¿no? Frente a la categoría filosófico-ontológica política del trabajo en sentido lucasiano o en sentido de principio originario de la humanidad. Simplemente si el capitalismo actual ya no produce riqueza por medio del trabajo, este se cae. Lo dice el día de ayer un artículo que está en la Haim, el profesor francés Jacques Sapir, ¿no? Por ejemplo, que para poder consumir hay que producir, eso lo dijo
Marx y lo dijo Ricardo y hace más de 200 años. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un problema vital de la reproductividad de la humanidad. El segundo tema me parece que es fundamental y se nota en todas las protestas y las luchas a nivel global de los trabajadores y las trabajadoras, es el tema de la lucha contra la precariedad del mundo del trabajo. Es decir, la lucha contra la precarización, que no es otra cosa más que la precarización, la actualización del estado precario, del mundo del trabajo y del mundo asalariado, que sigue existiendo, por más que tenga ciertas reducciones, pero también aquí habría una discusión sobre cómo se metamorfosea en la actualidad el mundo de las morfologías, por ejemplo, que mencionaba Alberto, en el sentido de que el trabajo abstracto no ha cesado de existir, aunque tenga una profunda crisis que en términos macroeconómicos expresa, a mi modo de ver, una profunda crisis de la producción de plusvalía relativa, tema que es complejo y no voy a discutir en esta ocasión. Y por último, creo yo que en los estudios empíricos y teóricos de la sociología del trabajo, se deberá, digamos, incluir en los colectivos el paradigma que se está actualmente esbozando y discutiendo sobre este tema, que ya está cobrando por lo menos debate en Argentina, en Brasil, en México, en Europa, en Estados Unidos, sobre la extensión de la superexplotación del trabajo, incluso en el seno mismo de los países avanzados y de las clases obreras, por ejemplo en Estados Unidos, que ya están siendo fuertemente afectadas con las rebajas salariales, con las rebajas de las pensiones, con los despidos, los desahucios habitacionales, no solamente los que ocurren, por ejemplo, en España, sino en Estados Unidos, esas crecientes masas de trabajadoras y trabajadores, ya no solamente inmigrantes o migrantes o negros o hispanos, no, ahora también afectando a lo que en Estados Unidos se llama el typical worker, o sea, al 80% de la clase trabajadora norteamericana, la cual está viendo mermar sus condiciones salariales de vida y trabajo, con fuertes repercusiones que yo creo se van a agudizar ahora a la luz de los efectos boomerang de la crisis destapada o ramificada por la guerra en Ucrania. Creo que son temas centrales que serán motivo incluso de conversatorios y tal vez hasta de un congreso particular para abordarlos de manera integral, de manera colectiva y poder entonces llegar a conclusiones cada vez más certeras acerca de las predicciones de que hablaba este autor, que si hay un quiebre de ese horizonte, por lo menos ver en qué sentido podemos tener una revivificación del horizonte predictivo, del pensamiento crítico y teórico, sobre todo latinoamericano, y de las ciencias sociales en términos generales. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por tan brillantes exposiciones. Alberto, Carmela, Adrián, y a todos los que nos han seguido y nos siguen por todos los medios, a nivel no solamente de América Latina, el Caribe, sino del mundo, nuestro agradecimiento. Y los invitamos ahora a las 11 a otro evento de conversatorio muy interesante también, que es Perú y Latinoamericana en tiempos difíciles, una mirada desde los cuerpos y las emociones. Bueno, buscando darle vida a la vida, ¿no? Frente a esta crisis raigal, como decía Aníbal Quijano, de estructura y de subjetividad en toda su profundidad. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos, muy agradecidos. Hasta luego, Adiós. muchas gracias. Gracias. Adiós, Alberto. Adiós, Luego, Adrián. mucho gusto, Alberto. Hasta luego, Jaime, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, más bien, gracias. Gracias Carmen, gracias Adiós, Adrián, Hugo, gracias Alberto. Jaime. Adiós, Adrián. Hasta pronto.